Y estamos con nuestro invitado de hoy, nuestro primer invitado, que es Gabriel Solano, un dirigente del Frente de Izquierda. Gracias por estar acá. ¿Cómo está? Buenas noches. Decíamos que, bueno, en el bloque anterior, que uno de los temas que íbamos a querer hablar con vos era el tema de lo de Inglaterra. ¿En qué repercute económicamente en nosotros el hecho de que el pueblo inglés haya decidido salir de la Unión Europea? Si es que repercute en algo. No, va a repercutir mucho. Pero va a repercutir especialmente por la política del gobierno nacional. Yo creo que es importante porque, si no, el Macri, entre la herencia recibida y la crisis externa, tiene la excusa perfecta para aplicar un ajuste. Y el Partido Obrero tiene un punto de vista distinto. Argentina tiene una larga historia en la cual muchas veces crisis muy fuertes a nivel mundial, de acuerdo a la política que se llevó adelante, nos pueden beneficiar o no. Por ejemplo, la crisis del 30, muy importante y se conoce mucho de la historia, fue una década en la cual Argentina progresó. Se industrializó, se tomaron medidas de protección nacional. Ahora, de acuerdo a la política de Macri, este acontecimiento en Inglaterra nos va a perjudicar. ¿Por qué decís? Y fácilmente, ¿cuál es la política de Macri? En primer lugar, endeudarse. Esto es claro que es así. Un endeudamiento que pretende ser a través del gobierno nacional, de las provincias y de las empresas. El endeudamiento a partir de este hecho de Brexit se va a encarecer. Y por lo tanto vamos a tener que pagar una tasa de interés más alta. Un ejemplo, Salta acaba de tomar una deuda de 300 millones. ¿Cuánto pagó? 9,15. La tasa más alta que pagaron todas las provincias. Y Salta no es la provincia en particular que esté peor que otras. El contexto internacional encarece el dinero. Encarece el dinero. En un momento en el cual Argentina prácticamente no tiene superávit comercial, para que no entienda la audiencia, exporta e importa más o menos lo mismo, el superávit es muy chiquitito, y no porque exportamos mucho, ha caído las exportaciones y han caído las importaciones, achican la economía. Pero no tenemos dólares por nuestro comercio internacional, solamente podemos tener dólares pues si nos endeudamos. Y ese endeudamiento, digamos, va a ser más caro. Segundo, todo el mundo coincide que como por esta medida está cayendo la libra, que es la moneda de Reino Unido, se encarece el dólar. Y cuando el dólar se encarece, lo que ocurre es que las materias primas cotizadas en dólares caen en precio. Y Argentina tiene fundamentalmente hoy un mercado internacional basado en productos primarios. Básicamente, es decir, Argentina exporta soja, Argentina exporta alguno que otro cultivo más y no tenemos una exportación de productos industriales con valor agregado. Si caen los precios de las materias primas, va a afectar ya ese pequeño superávit comercial que tenemos. Esta decisión también con el tema de las inversiones. Tanto se habla que iba a venir inversiones al país, ¿no? Principalmente, bueno, era en el principio de la gestión, ahora va a ser el segundo semestre, parece que va a ser el trimestre del año que viene, no sabemos cuándo, pues pero... Estamos a 2 horas del segundo semestre. Ya son las 10 de la noche, empieza a las 24 horas de hoy, es decir, estamos a 2 horas. Hace rato viene hablando del tercer trimestre. Claro. Y es claro que las inversiones, si se entiende por inversiones directas... Claro, pueden venir inversiones en un país cuya economía se achica, digamos. Ya no iban a venir antes. Sí. Sino que uno ve que la entrada de dinero que entra a Argentina exclusivamente tiene por finalidad una timba financiera, porque hoy la tasa de interés en muchos países es casi negativa. Entonces uno pide plata en un país pagando el 0% de tasa de interés, viene a Argentina, las pone en LEVAC al 30-32%, saca un seguro de cambio en dólares y gana el 15% en dólares. Eso no pasa en ningún lugar del mundo. Es decir, que es una timba financiera y el dinero, digamos, nunca va a invertirse en nada productivo. Es un circuito exclusivamente financiero. Pat Gait, hay que decirlo, es un agente de los bancos. Él mismo fue funcionario de la banca Morgan, otro funcionario del Ministerio de Economía fue el del Deutsche, y solamente arma negocios financieros. El último es que ahora quieren recomprar previamente los cupones PBI, para los cuales va a haber que gatillar 9.000 millones. Es decir, estamos armando negocios financieros, lo digo ahora, como país, desde el gobierno. Claro. Ahora, Gabriel, ¿se banca la Argentina este plan, digamos, en el tiempo? Bueno, es que este plan veamos el tema tarifazo, que no me quiero ir, pero para ver si se banca o no se banca. ¿Quién ha aplicado un tarifazo? Se pone tarifa social, 3 millones de familias van por la tarifa social. Después hay que exceptuar a los clubes. Hay que exceptuar a quiere decir que el tarifazo no es viable. Si uno tiene que exceptuar a tanta gente, quiere decir que Argentina no tolera un tarifazo. Argentina no tolera una devaluación del 50%, Argentina no tolera pagar una deuda pública que indudablemente es incompatible con el desarrollo del país. Es decir, que esto no se tolera. Ahora,
La política de Macri es un ajuste, y cuando digo un ajuste tiene que ser bien entendido, porque habitualmente la palabra ajuste puede entenderse de un modo equivocado, que es que todo el mundo se ajusta un poquito. Y no es eso. Acá hay transferencia, vos decís. Exactamente. Por ejemplo, si uno es un trabajador, hay una devaluación monetaria que produce una inflación de 42%, uno sabe que al final del mes el salario rindió menos. Él perdió. El que exporta ganó. Bueno, esto que vos estás Es diciendo... una transferencia de recursos, no es que cada uno pone un poquitito. Claro. Esto que estás diciendo vos, del 42%, recordemos que la mejor paritaria cerró en el 37%. La mejor, ¿eh? Y en cuotas. Y en cuotas. Y Por fue la supuesto. mejor paritaria, con lo cual, evidentemente, el poder adquisitivo de los trabajadores se ve menguado. Y yo creo que si uno hace un promedio de las paritarias, seguramente la pérdida de poder adquisitivo es de 10 puntos. De un salario que ya era bajo, porque no estamos hablando de un salario alto. Ni que hablar de las jubilaciones. Porque las jubilaciones, ustedes piensen que hoy está en 4.950 la jubilación mínima, que la cobra el 70% de los jubilados, y van a tener, sumados los dos aumentos del semestre, el primer semestre y el segundo semestre, un 32-33%. Son 10 puntos de pérdida de jubilados que están fundamentalmente debajo del nivel de la pobreza. Porque acá la pobreza depende de donde uno pone el piso, es cuántos pobres tenemos en el país. Es decir, es una transferencia de recursos enorme para sectores capitalistas, privatizadas con tarifazos, sectores agrarios con eliminación de retenciones, exportadores con la devaluación monetaria, los sectores financieros con esta timba que yo antes describía, a costa de la miseria de la mayor parte del pueblo. Entonces, esto presenta un problema de crisis. Entonces, Argentina no se la aguanta, no se la aguanta. ¿Por qué no se nota tanto que no se la aguanta? Acá, permítanme como partido breve hacer una conclusión. Porque hay muchas complicidades. Muchas complicidades. Piensen que se votó una ley de prohibición de despidos, el gobierno la vetó, y sin embargo, de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución, si una Cámara tiene 2/3 puede insistir. Es decir, el Congreso aprueba una ley, el presidente tiene el derecho a vetarla, Sí. pero las cámaras pueden insistir. Pero si insiste y lo consigue 2/3, es ley automática. Es ley automáticamente. En el Senado, el Frente para la Victoria tiene el 75%, Sí, tiene podría 2/3, el 66%, no insistió. ¿Por qué no ¿El Frente insistió? Victoria o el peronismo en su El peronismo, distinta digamos, variante? Todas el las bloque que variantes. comanda Pichetto, El- para hacerla fácil, tiene los 2/3. No lo quiso, no quiso insistir. Esperábamos un paro de la CGT, lo estamos esperando, el paro de la CGT. Sí, hubo muchas amenazas. Y estamos viendo cómo este ajuste, que se lleva adelante a nivel nacional, claramente encabezado por Macri y Pratgay, en las provincias tiene su reproducción. Incluso en la provincia de Alicia Kirchner, es decir, en Santa Cruz, donde se ha querido establecer la pauta salarial más baja de todo el país, 10%. Es decir, que ya la pérdida de poder adquisitivo era de 32 puntos. Como hubo una serie de huelgas y luchas, se evitó que se salga con la suya. Y se consiguió ahora un acuerdo salarial de los docentes del 26%. Pero para eso tuvieron que hacer una huelga desde el comienzo de clases hasta ahora. Es decir, que este ajuste que lleva adelante Macri se replica en las provincias. Ahora se están hablando, estos temas lo hablamos acá, la gente está escuchando, seguramente le interesa y quieren saber por qué los grandes medios de comunicación monopolizan en la información con respecto al bolso de López, allanamiento, que es un tema que hay que tratarlo, hay que jugarlo y tiene que haber justicia con la corrupción. Pero como que eso es como que lo central y bueno, esto justamente que estás planteando como que queda relegado, ¿no? El sufrimiento del trabajador, la inflación, Claro. el Pero incluso precio. con la corrupción, si uno va a fondo, yo escuchaba la introducción de ustedes y la comparto lo esencial, si uno va a fondo, no es solamente el gobierno anterior. Acá, ahora estacionamiento que se está haciendo, uno sabe, veamos Brasil. En Brasil está preso el principal empresario del país, Odebrecht. Está preso. Si en Argentina van en cana unos funcionarios, está claro que tienen que ser juzgados junto con ellos, no reemplazando a ellos, sino junto con ellos, los principales empresarios. Toda la Cámara de la Construcción está Claro. metida en los sobornos. Y no es como dijo Cristina Kirchner que ella no se lo dio, porque el mecanismo ¿cuál era? Había un sobreprecio que pagaba el Estado, iba el empresario y lo devolvía al funcionario. Ahora, ahí están metidos muchos empresarios que hoy gobiernan con Macri, incluido su primo, Calcaterra, que se puede escribir con K o con C, depende como quieran, ¿no? Sí, y su hermano del alma, Caputo. Seguimos en Cuestiones y Contrapunto, hablando de todos los temas nacionales e internacionales con Gabriel Solano, dirigente de la izquierda, del Frente Izquierda, Partido Obrero. Retomamos la pregunta entonces, Carlos. Sí, te preguntaba precisamente antes de ir al corte si
esta idea de Macri de ir, por ejemplo, a Chile a una reunión de los países del Pacífico, ¿no? De la Alianza del Pacífico, tiene que ver con esta mirada también de cómo quiere relacionarse Argentina comercialmente con el resto del mundo. Sí, a mí me parece que primero hay que hacer un balance de Mercosur, que creo que fracasó. Y uno lo ve ahora en esta política tanto de Argentina como de Brasil. Si uno, no solamente Mercosur, América Latina, tuvimos una década en la cual los productos que América Latina producía y exportaba estaban por las nubes, como nunca. Y sin embargo, el balance de eso ha sido una mayor primarización de las economías de América Latina. Lo vemos en Argentina, pero lo mismo vale para Chile con el cobre, vale para Brasil con el petróleo y con la soja, vale para Venezuela con el petróleo, para todos los países. Es decir, que no ha podido América Latina valerse de eso para industrializarse y crecer. Y después lo que ocurrió es que cuando esos precios caen, empieza una competencia entre las diferentes clases capitalistas de sus países para ver cómo se devalúa más el salario de sus trabajadores. Se devalúa real, entonces acá se devalúa el peso. Es decir, en vez de que el Mercosur sirva para proyectar a América Latina en el mundo, empieza a haber una competencia interna para desvalorizar el salario del trabajador. Y solo de ese modo, y una competencia interna, la competencia por el mercado de autos, la competencia por la línea blanca, es decir, esa es la lucha. Y eso está en un impasse. Ahora, Macri que dice, vamos a la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico, lo fundamental es no quiere meter el ALCA por la ventana. Porque la función de la Alianza del Pacífico es tratar de hacer un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Y en las condiciones actuales, eso va a profundizar. O sea, materia prima por supuesto, por supuesto. Elaborado. Ojo que el gobierno anterior, porque uno si escucha a Cristina Kirchner parece que acá hubo un cambio 100% y en realidad hay muchas cosas en continuidad, estaba discutiendo lo mismo con Europa. Un acuerdo de libre comercio con Europa. Claro. Y un acuerdo de libre comercio con Europa va a tener en América Latina consecuencias similares que un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Se tratan de dos bloques cuya capacidad instalada industrial es mucho más fuerte que la de América Latina y por lo tanto nuestro comercio va a ser un comercio absolutamente de productos primarios. Para que la audiencia entienda, ¿esto qué significa? Trabajo descalificado, salarios bajos, desocupación crónica, miseria. No estamos hablando de cuestiones macroeconómicas que no tienen repercusión en un trabajador. Y eso América Latina lo ve y Argentina lo ve claramente. Es un proceso de desindustrialización. Ahora, lo de hoy de Macri es grave, porque Macri hoy a la Argentina la comprometió un hecho que para mí es bochornoso. En esa reunión de Chile que vos comentabas, estaba Peña Nieto, el presidente de México. Y en México acaba de ocurrir una cuestión gravísima. Hubo una represión en la cual fueron asesinados como mínimo 8 docentes. Estoy hablando hace 15 días atrás, ¿no? Hace 6 años atrás. Prácticamente devastaron un pueblo directamente. El pueblo de Oaxaca. Macri no dijo nada. Es decir, que cuando se trata de Venezuela, Macri habla de derechos humanos. Claro. Cuando es Chile, cuando se trata de México, no dice nada porque es un aliado político. Ahora, los derechos humanos son universales. Y la advertencia nuestra es que un gobierno que no repudia, que no condena la represión tan violenta a un pueblo, como en este caso en México, mañana la hace él en nuestro país. Claro, no se va a sorprender. Lógico. Claro. Es decir, lo que está diciendo, y esto va detrás de que también anunció Macri que su objetivo internacional es entrar a la OCDE. O incluso hoy vinieron funcionarios de la OCDE de Argentina. ¿Y la OCDE qué significa para que la audiencia sepa? Es una organización de comercio cuya regla fundamental es lo que ellos llaman libertad de mercado. Pero la libertad de mercado no existe en el mundo. Porque cuando uno compite con monopolios internacionales que tienen el apoyo de sus estados, y sus estados imperialistas, con sus fuerzas armadas, su moneda, su banca, significa una penetración en países como los nuestros que nos condenan al atraso permanente. Ahora, ¿hay una diferencia entre lo que hizo el Reino Unido, por ejemplo, que para salir de una organización comercial consultó a la ciudadanía? Con respecto, por ejemplo, a Argentina, nosotros salimos del Mercosur, podemos ir al ALCA, podemos ir a la Alianza del Pacífico. Claro, Reino Unido, lo que pasa es que ahí es distinto, porque el problema que tenía Cameron en el Reino Unido es que él tenía una crisis interna en el Partido Conservador. Ajá. Quiso convocarlo diciendo gano, porque tenía el apoyo del Partido Laborista, de la mitad del Partido Conservador y sobre todo tenía el apoyo de lo que importa en Inglaterra, que es de la banca. La banca de Londres quería quedarse en Europa porque desde Londres su potencia consiste justamente en los negocios en el continente. Y perdieron. Y perdieron
porque la Unión Europea, en particular en Inglaterra, está devastando las industrias. Inglaterra se convirtió en una city financiera, pero no hay más industria en Inglaterra. Entonces los trabajadores votaron en contra. Se dice viejos contra jóvenes, eso es relativo, pero no es un problema generacional. Lo que pasa que, los trabajadores se ven perjudicados por esa política. Atraso muy, muy grueso. La Unión Europea es en realidad un financiamiento de la industria alemana. Por supuesto. Atraso muy grueso, pero más o menos así. Que endeuda a otros países para que le compren a Alemania. Entonces uno dice, el problema es Grecia que está sobreendeudada. No, la endeudaste vos para que te compren a vos. Entonces, a mí, ¿qué me importa acá como una reflexión histórica? Hace 15 años, 20 años atrás, el debate era la disolución de la Unión Soviética. Hoy el debate es, se disuelve la Unión Europea, se disuelve el Reino Unido, porque Escocia posiblemente quiera salir del Reino Unido, Irlanda puede salir, es decir, se están disolviendo ya no la Unión Soviética, sino lo que venía a reemplazar a la Unión Soviética como perspectiva histórica. Se acababa la historia porque el capitalismo lograba consolidar bloques fuertes y eso no está ocurriendo. Se están disolviendo. Acá lo vemos en chiquito en el Mercosur, porque ya tanto en Argentina como en Brasil se está discutiendo terminar con el Mercosur, terminar con la alianza, digamos, con lo que es la unión aduanera, que nos obliga a comerciar con otros países con la misma, digamos, tarifa externa. Lo vino acá a plantear el canciller de Brasil, Serna. Argentina opina más o menos lo mismo. Paraguay y Uruguay, si pueden, hace un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Ese se disuelve la Unión Europea, el Mercosur está en crisis. Es la crisis del capitalismo. Pero Estados Unidos no. Pero Estados Unidos sí, por eso Trump. Por eso Trump. A ver, lo de Estados Unidos no se podría explicar. Trump es, de alguna manera, por eso festejó este triunfo del Brexit en Inglaterra. Trump quiere representar en Estados Unidos una especie de nacionalismo, pero el nacionalismo en Estados Unidos es muy peligroso. Porque el nacionalismo de un país como Estados Unidos no es como el nacionalismo de Argentina. En un país imperialista que domina el mundo, el nacionalismo lleva al fascismo. Y por lo tanto Trump tiene una política de ese tipo, por eso ataca a los mexicanos, ataque... Claro, ahora, si lo hace pública, no tiene lógico, empacho en es decir, que la crisis tiene su centro, a diferencia de otros momentos, en los grandes países. Todavía el mundo no se levantó de la crisis del Lehman Brothers, del 2008. No se ha levantado de esa crisis y Argentina, y bueno, ¿qué digo con Argentina? Tiene mucho que ver. El Lehman Brothers fue en el 2008, sí. Cristina perdió las elecciones del 2009. Para que se vea cómo impacta en Argentina. Ahora, no se levantaron y perdieron luego el 2013 y después perdieron el 2015. Y uno decía, ¿cómo es que perdían si crecía la economía? Ahora nos dimos cuenta, por lo que ayer dijo el INDEC, que la economía no crecía como decían que crecía, lo cual era lógico. Ningún gobierno pierde 2 elecciones consecutivas con un crecimiento económico de las tasas que ellos decían tener. En ningún lugar del mundo ocurre. Para que pierdan en el 2013 con Massa en la provincia de Buenos Aires y en el 2015 con Macri, que Macri en principio no podía ganar nunca, por eso Kirchner lo había elegido como su adversario, diciendo, rival. Este no me gana nunca, ¿quién va a votar a Macri? No sé ganaron? Si es por no me gana nunca o en las dos alternativas no me puede ganar, o si me gana prefiero que me gane por el tema de los espejos también, ¿no? De que, bueno, así como Macri es presidente, algunos dicen gracias a Cristina Fernández de Kirchner, otros pueden pensar, bueno, por ahí Cristina puede volver gracias a Macri. Bueno, digamos, pero las cosas no se repiten. Nunca se repiten igual, y eso creo que la historia lo ha demostrado, y cuando se repiten como farsa. Claro. Es decir, que no son las versiones originales. Otra pregunta que quería hacerte con respecto a este movimiento del mundo hoy en la actualidad. ¿Había expectativa con respecto a lo que va a ocurrir de ahora en más con el tema Malvinas, soberanía argentina o del Reino Unido o Inglaterra específicamente? ¿Hay algún beneficio para Argentina? ¿Hay alguna visión donde podamos volver a charlar sobre el reclamo de soberanía en Malvinas? La pregunta es muy pertinente, porque acá también depende qué política se siga. Si vos me decís a mí, uno podría pensar que el hecho de que el Reino Unido salga de la Unión Europea y que incluso se disuelva el Reino Unido, claro, porque países que lo integran pidan su independencia y se unan a la Unión Europea, sea beneficioso porque ya no tendría respaldo la colonización ilegal de Malvinas de todo un bloque continental. Eso seguro. Ahora, la política de Malcorra es otra. Malcorra fue a verlo a Cameron, primero para pedirle que no la vete en su candidatura, claro, a ONU, secretaria general de la ONU,
porque como Inglaterra está en el Consejo de Seguridad, son 5 países, y ninguno puede ser secretario general de la ONU si es vetado por uno de esos 5 países, Estados Unidos, China, Francia, Inglaterra y Rusia. Y en el fondo, ¿cuál es la política con Inglaterra? Acá hay una presión de los grandes grupos petroleros, porque el petróleo que se puede extraer en Malvinas es caro. Hoy a los precios del petróleo es caro. El petróleo que está en el mar es caro. Por eso la crisis de Petrobras en Brasil. Por el Persal que... Claro, el Persal es adentro. Es más caro que, por ejemplo, la renta petrolera de Arabia Saudita, que uno hace un pozo y sale el petróleo. Entonces dicen, Arabia sale 6 el barril, está 50, gano 44. Pero el Persal en Brasil o todo lo que sea, digamos, en aguas profundas es mucho más caro. Entonces necesita ese petróleo para ser explorado una base continental. La base continental tiene que ser Argentina, porque es lo que está cerca, está a las 200 millas. Entonces los grupos petroleros, toda una parte de ellos, están bregando por un acuerdo para que Argentina le sirva como, el continente, digamos, el territorio argentino sirva como base para la exploración petrolera. Otro tanto ocurre con los pesqueros. Entonces hay una presión para eso. Y Argentina tiene una ley, que hay que ver en qué medida se cumple, que prohíbe que una empresa que haga un acuerdo que explore petróleo en las Malvinas pueda explorarlo en el continente. Es decir, que por ejemplo, si yo quiero estar en Vaca Muerta, no puedo estar en tengo que elegir Claro, uno u otro. sí, sí. Eso lo quieren eliminar. Y Malcorra es partidario de eliminarlo. Y de dar lugar, por lo tanto, a lo que se está discutiendo, a lo que son ideas novedosas. Por ejemplo, hagamos una soberanía compartida, como quería hacer España con Inglaterra o con Gibraltar. Claro. Ahora, la soberanía compartida de Malvinas es mayor dominación de Argentina por parte de Inglaterra y por Estados Unidos. Es mayor penetración de los grandes monopolios internacionales petroleros que vienen acá a explotar un recurso natural y luego se llevan todos los dólares, y uno lo ve cuando Argentina después va a la quiebra, porque en la cuenta corriente argentina la salida de capitales es inmensa y eso es un hecho recurrente en nuestra historia. Cada tanto vamos a la quiebra por eso. Entonces, Solano, en realidad nosotros tenemos un gran déficit, no solo lo de Malvinas, sino todo lo que es el litoral marítimo nuestro, ¿no? Que es el más rico del mundo, la plataforma submarina más extensa, la segunda más extensa del planeta, y que se ve en la práctica. A mí me tocó ver merluzones de 7-8 kilos en España, procedencia Atlántico Sur. No, Argentina, Atlántico Sur, o sea, robada, choreada directamente. Y esto pasa y sigue pasando. Y ni hablar de la mafia del pescado que hay acá en la Argentina, que hace que el pescado sea tan caro acá en Buenos Aires. Y en Santa Cruz hay una mafia particular. Mafia. Hay una empresa, se llamaba Cornepesca. Sí. Bueno, que era hay un enfrentamiento histórico en Argentina entre dos mafias. La que maneja los puertos de Santa Cruz y la que maneja los puertos de Mar del Plata. Esas son dos mafias. A esas dos mafias se le suman mafias internacionales que vienen directamente a saquear lo que vos decías recién, digamos, todo el mar argentino, y se llevan los recursos naturales de Argentina. Y eso hasta es más fácil que el petróleo, porque son buques que pueden procesar directamente internamente, si no necesita tanto el continente. Ahora, en Malvinas, la política del gobierno Macri es un acuerdo con Inglaterra para ceder la soberanía en función de los negocios petroleros. Mañana van a decir que es un paso adelante. De no tener nada tenemos la mitad. Pero esa mitad en realidad no es la mitad, sino que es una mayor colonización. Es decir, el continente pasa a ser las Malvinas, no las Malvinas el continente. Ese es el punto importante. Gabriel, gracias por haber venido. Gracias por la invitación.